Y el catálogo Donfield, de la editorial Donfield, propiedad del grupo Afinsa, los valora de esta manera. Mire usted las diferencias, 1%, 2%, un 3%. Pero también le dice lo que al respecto establece el catálogo Iberitelier, o el catálogo Stanley Gibbons, o el catálogo Unificato de Italia, o el Facit. Todos los catálogos que usted quiera. Lo dice, lo constata, y le dice el porcentaje de diferencia entre la cotización que figura en uno y en otro. Y habla por sí sola. Y habla por sí sola. ¿Cómo es posible que alguien, primero, haga una afirmación en presencia de ninguna evidencia de lo que se le ocurre, seguramente siguiendo el ejemplo del maestro lo digo con cierta ironía, o de la maestra, y en presencia del dato, ya constatado el dato, que se pone negro sobre blanco en nuestro incidente concursal, nadie dice nada, se sigue diciendo lo mismo, se sigue diciendo lo mismo. Se habla mucho del catálogo Bruckmann, por cierto, el segundo catálogo más importante de todo Estados Unidos, un catálogo que utiliza la misma numeración que el catálogo Scott de Norteamérica, un catálogo de un enorme prestigio a nivel internacional, un catálogo de una honda tradición americana, más de 70 años editado, se habla mucho al respecto. Se habla de que en sus ediciones europeas también pone valor a los sellos y que, claro, como en aquel momento se dice, y seguramente usted quiera preguntarme al respecto, que era de Afinsa, ese catálogo, se dice que era de Afinsa, subrayo, falso, se dice que era de Afinsa, se vuelve a decir que están sobrevalorados. Muy bien, pero no se dice que cuando el catálogo Bruckmann entra en Europa, investiga el mercado de los editores de catálogos europeos, se fija en aquellos que ponen valor a los sellos de su país de procedencia, constata que es el más objetivo, el que más se sigue por parte del mercado, y lo adopta como propio, como punto de partida. Lo adopta como propio. De tal manera que el catálogo Bruckmann, en sus ediciones para la filatelia de todos los países de Europa, parte de los mismos precios que reflejan los catálogos nacionales. Señor Cano, ¿se ha referido usted al catálogo Bruckmann? Una pregunta muy concreta. ¿Era o no era propiedad de Afinsa el catálogo Bruckmann? Yo creo que cualquier estudiante de Derecho de primero sabe distinguir una opción de compra de un bien, de cualquier bien, con lo que es una compra efectiva del mismo. Afinsa tenía una opción de compra del catálogo Bruckmann. La tenía establecida a 10 años. Había pagado por esa primera opción de compra 60.000 euros. No se había perfeccionado la compra porque quedaba mucho recorrido que realizar. Por lo tanto, no era propietario. Pero fíjese, además, es que hay otro hecho que lo acredita por sí solo. Y usted es afectada por esta intervención y, por lo tanto, acreedora en el concurso de Afinsa. ¿Forma parte, acaso, de la más activa de Afinsa el catálogo Bruckmann? ¿Está como uno de los activos de la empresa? Entonces, ¿cómo se afirma que era de la empresa Afinsa? ¿Ok? Bueno, dicho lo cual, es necesario aclarar que si lo hubiera sido, como es el caso de otros catálogos, no hubiera pasado nada. Los principales catálogos del mundo son propiedad de comerciantes filatélicos, como no puede ser de otra manera. Antes he citado a Jean-Baptiste Moins, primer comerciante del que se tiene noticia francés, que fue el primer, además, bueno, segundo, porque el primero fue un catálogo de sellos que se editó en París, el segundo fue el de Jean-Baptiste Moins, que editó un catálogo. Y luego han editado catálogos los principales comerciantes de sellos del mundo. Lo ha hecho Iberitelier, con Champion a la cabeza, lo hizo Bolafi, lo ha hecho la firma Stanley Gibbons, que todos nuestros clientes seguro que conocen, porque todavía al día de la fecha tiene programas de inversión en filatelia, como los tenía Afinsa, y cotiza en la bolsa inglesa, pues tiene su propio catálogo. Lo mismo pasa en Suecia, lo mismo pasa en Suiza, lo mismo pasa en Grecia, lo mismo pasa en Bélgica, en Holanda, que es el propio gremio, en España es el gremio de comerciantes el que edita un catálogo. No puede ser de otra manera. ¿Acaso en el mundo del arte, por ejemplo, otro elemento de colección por excelencia, las principales firmas de transacciones en bienes de arte no son las más estimadas a la hora de hacer valoraciones?
¿Va a haber alguien que le corrija la valoración de un bien a Sotheby's o a Christie's? ¿Va a haber alguien que consulte lo que vale un Picasso, un Zurbarán, un Greco? Entonces, ¿cómo se explica, y perdóneme que le interrumpa, que no se haya utilizado el precio de los catálogos para la valoración de la filatelia y que se haya hecho mediante muestreo estadístico? Mira, se explica perfectamente, porque todas las actuaciones en el ámbito concursal, incluso en el penal, en este asunto de Afinsa, son arbitrarias y ajenas por completo a la costumbre. ¿Cómo es posible que no se utilice el catálogo cuando es elemento forense utilizado en los procedimientos judiciales? Cuando los principales expertos, los principales peritos homologados al respecto, como tales, son los que establecen como referencia válida esa. Pero no nos damos cuenta que contra la opinión de uno cabe la opinión de otro. ¿Por qué va a ser mejor la opinión de este señor y no la de aquel? ¿Por qué? ¿Por qué lo va a ser? Incluso hay otros bienes usados, si me permite, en este caso no de colección, pero usados, que para dirimir algunas cuestiones como las puramente tributarias utilizan los criterios de referencia de determinados catálogos, como el Gamban en el mercado de los coches usados. Es curioso, ¿no? No me voy a entretener en ese asunto, pero lo cito a colación. Bueno, por lo tanto, Afinsa era, o mejor dicho, entre el conjunto de actividades que tenía Afinsa, entre las que están todas las posibles en el mundo del sello, estaba la edición de catálogos como la de revistas. Había empresas que editaban catálogos. Estaban, por lo tanto, dentro del grupo Afinsa. ¿Y eso qué significa? Que Afinsa contrataba a expertos, a especialistas, ¿en qué? En las valoraciones para catálogos, para que hicieran esa labor. Y ponía en el mercado un producto que se tenía que ganar la credibilidad del mercado. ¿Se la ganaba o no se la ganaba en virtud del acierto, el error en sus trabajos, en sus valoraciones? Y un ejemplo, si me permite. 5 años después de la intervención, el catálogo filatélico Afinsa de Portugal se sigue editando en Portugal. Es la referencia mundial para valorar los sellos de Portugal. Ojo, en el 2010 la última edición. En el 2010 la última edición. Los expertos que Afinsa contrataba y que nadie tiene derecho a juzgar sobre su independencia, que eran expertos antes de que Afinsa los contratara y que han sido expertos después de que Afinsa fuera intervenida, siguen prestando ese servicio. ¿A quién? ¿A Afinsa? No, al mercado del coleccionismo portugués, a los coleccionistas, a los comerciantes. Y fue por petición de ellos, después de la intervención, por los que ese catálogo se siguió editando, que no le cuesta, por cierto, dinero a Afinsa, porque de sus ventas se refleja una actividad lucrativa. Bueno, hay muchos ejemplos al respecto. El que una empresa sea propietaria de un catálogo no descalifica el catálogo. El catálogo se califica positivamente o negativamente por su contenido, por sus méritos. Más aún porque no está prohibido en este mercado, faltaría más, que el que quiera vender lo que es suyo, lo venda según sus listas de precios. Sus listas de precios. Las listas de precios que ofrece el mercado en transparencia y que el mercado acepta o rechaza. No necesita un catálogo, vale con sus listas de precios. Ok. Cuando se hace un catálogo se hace por otra razón distinta, diferente. Se trata de ayudar a establecer, con el esfuerzo y con el trabajo, un criterio de orientación, de información, de divulgación respecto de estos bienes de colección para todos aquellos coleccionistas o inversores que se interesan por los mismos en el mundo. Señor Cano, al principio de nuestra entrevista hablábamos de la importancia que ha tenido en todo este asunto las actuaciones de una inspectora de la agencia tributaria, la señora Yabar, pero las tesis de la señora Yabar quedan perfectamente reflejadas posteriormente en el informe que hacen los administradores concursales, de manera que han seguido a pies juntillas lo que ella ha ido diciendo. La tesis de que la actividad es financiera, el cambio de criterio contable, hasta llevarnos a la situación en la que estamos ahora de liquidación. ¿Qué opinión le merecen estas actuaciones? Estoy seguro que no le costará mucho esfuerzo imaginársela.
La tesis de la señora Yabar fue seguida por el Ministerio Fiscal y fue seguida por el Juzgado de Instrucción número 1 cuando estableció el sobreseimiento de ingresos de cobros y pagos y, por lo tanto, el cierre de la actividad de la compañía. Los administradores concursales no han hecho más que seguir lo que ya estaba escrito, seguir el guión, probablemente. No con ello quiero decir que no tengan una flagrante y gravísima responsabilidad en este tema. Pero desde luego con su actuación lo que han hecho es pervertir la ley al dar una orientación al concurso contraria a lo que establece el derecho. Más todavía, ha tenido que llegar la sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, que por cierto pertenece al mismo orden jurisdiccional al que ellos se deben, al juzgado mercantil al que se deben, para corregir esa interpretación del negocio jurídico de la compañía, en sentencias de marzo y de julio del año 2010. ¿Ok? Y en el año 2010 también ha tenido que llegar la Audiencia Nacional, primero, y luego nada menos que el Tribunal Supremo, en dos sentencias del mes de diciembre, con lo cual queda establecido doctrina jurisprudencial, ¿verdad? Doctrina jurisprudencial, que es un tema de una extraordinaria importancia, de una extraordinaria relevancia, que por lo que parece, por ejemplo, este es el caso, hay gente en el ejercicio de sus responsabilidades que ningunea. Y ha dicho que el negocio es mercantil. Y si es mercantil, no es una cuestión de decisión por parte del administrador de una sociedad cómo tiene que formular sus cuentas. Bien se podría interpretar en su caso que sí que están haciendo una administración desleal e ilegal, porque ¿quién les ha otorgado a ellos potestad para formular unas cuentas fuera de lo que es el ámbito normativo, fuera de lo establecido en el orden jurisdiccional? Los administradores concursales, con su informe concursal, con esos elementos que he mencionado en otro momento de nuestra entrevista, de alteración de la naturaleza jurídica del negocio y valoración criminal, y digo criminal en el sentido de falsa, de falaz, de ficticia, del avalúo de la masa activa, adulteran la foto que se le hace a la compañía al inicio del procedimiento concursal y es el origen, o por lo menos uno de ellos, de todo el perjuicio que ha sufrido la compañía, sus empleados y sus clientes. Y lo digo en orden inversa a su importancia. Los máximos responsables. Todavía hoy, en el año 2011, han tenido la arrogancia, el atrevimiento, ya en presencia incluso de las sentencias del Tribunal Supremo, no solamente de la ley del 2003, no solamente de la ley del 2007, sino en presencia, como digo, de las sentencias del Tribunal Supremo, de la jurisprudencia, y ante la advertencia velada en una providencia del juez Baquer, del juez titular de ese juzgado, han tenido el atrevimiento de volver a formular las cuentas del año 2010 siguiendo ese criterio financiero. Se deben de encontrar muy respaldados, o impunes, o que pueden hacer lo que les dé la gana, porque no van a alegar ahora también ignorancia cuando el propio juez del concurso está sometiendo sus pronunciamientos en providencias o en autos, como se ha visto en este año 2011, a muchas cautelas, fiándolo a que ratifique todo esto la audiencia provincial. Pues estos señores parece que tienen carta blanca. Carta blanca para seguir manteniendo una tesis que es contraria a la ley, contraria a la doctrina jurisprudencial, y que sin embargo ellos mantienen con desparpajo, alevosía y descaro. Y mientras ellos actúan de esa manera, los bienes de la concursada están en liquidación y se supone que nuestra filatelia también. La concursada es Afinsa, nosotros somos propietarios de la filatelia. Quiero decir, ¿esta situación no se puede revertir de alguna manera? Sí, claro que se puede revertir. ¿Cómo no se va a poder revertir esta situación? Esta situación es una situación contra el derecho. Es una situación contra el derecho. Y el propio derecho establece el cauce, el mecanismo para que la situación se revierta a origen. ¿A qué origen? Al momento de iniciar el concurso. La orden, el auto del juzgado de instrucción número 1, decretando la suspensión de pagos y cobros, hace irremediable, pese a nuestra oposición, a la oposición de los accionistas, que no se hicieron